Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo encuentro de socios. Les agradecemos muchísimo su presencia. En las últimas semanas ha pasado absolutamente de todo en nuestra querida Argentina. Atravesamos una difícil situación política, enfrentamos, por llamarlo diplomáticamente, un desafiante mercado de cambios, una política monetaria con elevadas tasas de interés y una desaceleración de la actividad económica. Cuando el panorama lucía sumamente complicado, se produjo un extraordinario hecho que fue el apoyo de los Estados Unidos. Y los que tenemos muchas canas y años en esto, cuando creíamos haberlo visto todo en el mercado financiero, aparece el Tesoro americano comprando pesos y probablemente ganando dinero. Este apoyo se complementó también con otro hecho extraordinario, es una asistencia de un swap de monedas por 20 billones de dólares. Si faltaba algo en todo este panorama, recientemente, el domingo, tuvimos elecciones legislativas con un resultado que probablemente no estaba en los planes de nadie. Para analizar todos estos factores y la economía y los mercados post-elecciones, nos acompaña, como es habitual, Alfredo Gutiérrez Girón, nuestro muy estimado economista jefe del IAEF, y también tenemos el gran gusto de sumar la presencia y participación de Fernando Marul, un gran amigo del instituto y a quien le agradecemos profundamente su amabilidad de acompañarnos nuevamente. Antes de cederle la palabra a Alfredo, les recuerdo un tema logístico. Les rogamos ir enviando las preguntas que vayan teniendo al chat del encuentro. Bueno, Alfredo y Fernando, gran desafío, todo esto en un poco menos de una hora. Adelante, Alfredo. Gracias, Gustavo. Buenos días a todos. Bueno, tengo una mini presentación para compartir con ustedes que voy a intentar hacerlo ahora. Vamos a compartir la pantalla. A ver si... Bueno, acá hay una hoja de ruta para ubicarnos, ¿no es cierto? Aunque parezca mentira, el mundo exterior existe y la novedad que hemos tenido la reunión del Fondo Monetario Internacional de octubre, en donde dos cosas son importantes para nuestro cuadro de situación. Uno es la confirmación de una desaceleración en la economía mundial. Las proyecciones de crecimiento del producto para el año que viene han bajado a 3,1. Si lo mirás por el lado de la paridad de poder adquisitivo, 2,4 si evalúas el producto a precio de mercado, y ahí hay una desaceleración de la economía china que está dando vueltas y lo que ha influido en ese recálculo. Pero el número más importante quizás sea el lento crecimiento del comercio internacional para 2026. 2,3 de crecimiento. Es un crecimiento chiquito para nuestros intereses, por llamarlo de alguna manera. Lleva implícito un comportamiento, digamos, de los precios, con una caída en los precios de petróleo y una pequeña suba en los precios de los commodities no petroleros. Estamos hablando de movimientos del orden del 3% para abajo y para arriba respectivamente, con lo cual uno no puede esperar mucho de afuera. Ese es el mensaje. Quizás el punto más importante es que se confirma la idea de que la tasa de interés en Estados Unidos va a seguir bajando gradualmente, de a cuarto de punto, y eso viene bien, obviamente, para las economías emergentes y Argentina en particular, sobre todo si nos reinsertamos a los mercados financieros, y ese es el punto para hablar de la economía mundial. Para el próximo encuentro, que espero que sea en un contexto de menos novedades locales, si ello es posible, haremos un planteo un poco más exhaustivo de lo que se ve, de la situación externa, cuentas corrientes, situación fiscal, de deuda, etcétera, en las economías tanto desarrolladas como emergentes, cosa que hacemos nosotros de tanto en tanto.
Vamos entonces a las turbulencias preelectorales, que es nuestro segundo punto ahí. Y entonces acá hemos vuelto a presentar este cuadrito que tanto nos ayuda para tratar de entender un poco por qué. Y acá está entrando al revés el índice de confianza del gobierno, que tanto debate ha tenido estos días. Fernando tiene una interpretación bárbara del índice de confianza del gobierno y ha armado un índice a través del tiempo y de los de los sucesivos gobiernos que nos suele regalar en los informes que nos manda. Este es simplemente el índice tal como hace la ditela. Y ustedes ven ahí el tema, ¿no? La caída de 2,45 en julio, a 2,12 en agosto, a 1,94 en septiembre. Acuérdense que esto se toma los primeros días de septiembre, que fue coincidente con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y ahí el susto de los mercados. Y después el rebote, que uno no termina de entender muy bien a qué se debe, pero que una parte de la explicación está en la descomposición del índice de septiembre. Un comentario previo es que hay cierta volatilidad en el índice de confianza del gobierno. A mí me gusta mirarlo a lo largo de 2 o 3 mediciones por si hubiera algún tema de error muestral metido adentro. Pero de todas maneras, el índice desagregado muestra que había dudas en septiembre sobre gestión y había dudas sobre interés. La palabra, lo que mostraba más sensibilidad a la caída era interés, y el interés del gobierno hacia la gente. O sea, había un problema, para usar un término que ahora está de moda, de percepción de empatía. Y eso tiene que ver, obviamente, con temas como el Garrahan, el tema de discapacidades, etcétera, etcétera, que había golpeado. Los valores de octubre, que se toman de nuevo en la primera semana o los primeros 10 días, mostraban una reversión de esto. Pasa que el índice nosotros lo conocemos hacia el 26, 27. Los muchachos por la arquea ya tenían los datos del 15-20, ¿no es cierto? 15-18, cuando relevaron la encuesta. Entonces esto era algo que curiosamente esta encuesta muestra y que no estaban mostrando tan claramente otras encuestas de la oferta electoral que andaban circulando en el mercado. 2,10. Déjenme hacer una digresión porque nosotros les vamos a mostrar un gráfico en el próximo informe en la sección especial alrededor de lo que significa el 2. Y ahora ya estoy pensando hacia el futuro. Acá hay un trazo, que lo veo como rojo, que es el índice de confianza del gobierno, el otro es el índice de confianza del consumidor. Fíjense que en el eje izquierdo, mío izquierdo, muestro el índice de confianza del consumidor, en el eje derecho el índice de confianza del gobierno está marcado, en este caso, el campo de 1 a 2, para que de 1 a 3,5, el índice se mueve de 0 a 5. Pero quiero mostrar qué significa un 2. Pues yo siempre he dicho en estos desayunos que si vos querés ganar una elección y sacar 40% de los votos, tenés que tener de 2 para arriba. Y eso es un poco lo que creo que muestra también el índice de Fernando. Ahora fíjense a lo largo de el tiempo cómo ha evolucionado la relación a ese 2 que estaría acá en esta línea que anda por acá. El primer tramo es Kirchner, que estuvo todo el tiempo arriba de 2. Kirchner Néstor. El segundo tramo es la primera presidencia de Cristina, donde se ve el derrumbe, que termina, digamos, con la crisis con el campo, etcétera, etcétera, y su recuperación, precio de los commodities y golpe sobre la emotividad de los votantes que ocurrió a partir del fallecimiento de Néstor. Eso está bien marcado en la serie, que la lleva de nuevo ahí
nivel cerca de 3. Pero fíjense que no se estabiliza en 2. Se estabiliza en 2 como techo en el segundo mandato de Cristina y no llega, y está en realidad entre 2 y 1,50 todo el tiempo. Mauricio hace toda del cielo al infierno, ¿va? ¿No es cierto? Tampoco se estabiliza en 12 y Alberto Fernández mucho menos. Lo que digo es que no hay una estabilización hacia alrededor de ese valor virtuoso, 2,20, 2,30, a través del tiempo, que es el que sugiere cierta capacidad de ganar las elecciones. Ese es el punto. Entonces ese es un número para mirar a futuro. Ahora estamos ahí. Y si este envión, que como dijo Gustavo, sale del resultado de las elecciones, alcanza para ir hacia adelante y sostenerlo, ¿no? Es un número, para mí es un número clave. El número se logra en un contexto en donde ustedes tienen en las primeras 2 columnas que la economía no arranca, ¿no es cierto? Por eso hablamos por ahí de indicadores de actividad. La economía sigue planchada, eso lo sabemos todos, con una heterogeneidad, el número entre paréntesis es la variación interanual al mes. Tenemos entonces, está planchado alrededor de 651, y si uno discrimina un poco, lo que encuentra es que la industria va para abajo, la construcción está planchada en un nivel que no recupera la caída del año pasado, y lo que tira para arriba es el sector financiero, que obviamente como los depósitos, mal que mal, van creciendo y la economía se ha remonetizado un poco, a pesar de los accidentes de los últimos meses, eso afecta el cálculo del producto generado por el sector financiero y tira para arriba la economía, y obviamente los sectores de minería que ayudan a que el sector se expanda, minería y agro. Entonces, ese conjunto hace que habla de la heterogeneidad de la economía, pero los sectores que andan bien son sectores que no generan mucho trabajo formal precisamente. Entonces ahí hay un problema marcado. La última columna es el ENVI, y ahí está chiquitito el valor del 28, 6,90 más o menos, digamos, si ustedes quieren algún valor entre 6,80 y 700, que es valor post-crisis, que nos remonta a los valores de junio y julio. Yo creo que la comparación con el 25 de julio, 25 de julio del 25, es la fecha que lleva el memorándum, por llamarlo de alguna manera, suscrito con el Fondo Monetario Internacional, la última revisión, porque es como que ahí se ha transformado para mí en una especie de benchmark. Y me adelanto a lo que sería el final de la presentación. Es como si hubiéramos vivido entre agosto y octubre una especie de sueño, un sueño no muy tranquilo precisamente, y ahora despertamos de ese sueño, corregimos nuestras expectativas. Fíjense que de alguna manera lo que estamos viendo acá con el índice de confianza del gobierno y también con el índice de confianza del consumidor, corregimos nuestras expectativas. Los mercados corrigen sus expectativas y volvemos a esta situación, a este mundo de 700, por ser un número, en el que vivíamos en ese momento. Es como si ahora dijéramos, bueno, ahora tenemos el acuerdo con el fondo y arrancamos. Así lo íbamos a hacer. El fondo nos pedía gobernabilidad, necesitábamos gobernabilidad. La gobernabilidad queda en cuestión, ahora la gobernabilidad está relativamente zanjada o bastante zanjada, y entonces
volvemos a ese punto de partida para arrancar. Igual no, diferente. Y por eso decía que me adelanto a las conclusiones. Volvemos diferente porque volvemos con un respaldo explícito de Estados Unidos, ¿ok?, que tiene que ver con el anclaje financiero y comercial, tiene que ver esa situación diferente con el hecho, obviamente, que ya sabemos que la composición del Congreso va a ser diferente a la que teníamos cuando estábamos ahí en julio recién saliendo del acuerdo con el fondo. Y entre otras muchas diferencias, estamos con un tipo de cambio real un poco más depreciado, un peso un poco más depreciado que el que había en ese momento. Y esas diferencias son importantes para marcar un poco la marcha hacia el futuro. ¿Cuál es la manera en que sorteamos? Bueno, lo dijo Gustavo, ustedes lo conocen, el anclaje de la parte del swap, no me voy a meter mucho porque ya está casi todo dicho, más allá de la excepcionalidad. Quiero hacer un punto del anclaje comercial, de la pata comercial, quiero hacer un punto del acuerdo. En el informe de este mes lo desarrollamos con un poco más de intensidad. ¿De qué acuerdo estamos hablando? Porque estamos hablando de un tratado de libre comercio. Estamos hablando de acuerdos parciales. Me parece difícil hablar de un tratado de libre comercio, me parece complicado, entre otras cosas porque necesitan aprobaciones parlamentarias que, si bien están dadas, quizás hay una mejor situación de la que había en ese momento, supondría un desgaste político importante para el gobierno. Quizás entonces estemos hablando de una especie de sumatoria de acuerdos sectoriales que esté a una mitad de camino entre la nada y un tratado de libre comercio. Lo que estos acuerdos comerciales implican son varias cosas, pero básicamente lo que implica va a ser, obviamente implica inversiones, obviamente implica modernización, pero implica reasignación de recursos. Cuanto más extendidos sean los acuerdos, más reasignación de recursos va a haber. Por un lado vamos a correr la frontera productiva, es cierto, pero por otro lado vamos a tener va a haber un proceso de reasignación de recursos, que dicho sea de paso, espero que estén disponibles. Es difícil medir el impacto de estas cosas. Las mediciones sobre el efecto de los tratados de libre comercio que se hicieron cuando estaba en debate Argentina más NAFTA, creo que era 4+1, Mercosur, NAFTA, e inclusive el ALCA, más o menos tendían a coincidir que el impacto era un salto en la tasa de crecimiento permanente de 1 punto porcentual por año, con implicancias sobre el comercio y sobre importaciones y exportaciones del orden de 5%, si la memoria no me falla. Pero las estructuras productivas han cambiado mucho, tanto en Argentina como en Estados Unidos, como en Brasil, porque el modelo de impacto tiene que recoger todos esos efectos directos e indirectos, de cómo vos vas cambiando proveedores y clientes fruto del acuerdo, como para poder sostenerlo. Pero de lo que sí estoy seguro que daban esos acuerdos, esos trabajos, era la necesidad de reasignar recursos. Y para reasignar recursos, vos necesitas imperiosamente las leyes que van a discutirse supuestamente ahora en extraordinarias de flexibilidad laboral y de cambios en el régimen impositivo. Eso sí o sí
está en la lógica y en la necesidad de la manera de flexibilizar la reasignación de recursos que vos vas a necesitar hacer. Cuanto más extendido sea el acuerdo, en mayor proporción. El cuadro de situación tiene un capítulo dedicado a precios ahí, hablamos de actividad. Ahí tienen ustedes la dinámica de los precios con una proyección a octubre de entre 2 y 2,3%. Eso nos da un acumulado del 25% en el año a octubre. El salario privado regular después de la caída que tiene el primer cuatrimestre, fíjense que en el primer cuatrimestre los precios anduvieron al 2,8 mensual, los salarios al 2,3, 2,5, ahí empieza la recuperación. De ahí en más tenemos un crecimiento del 24% acumulado, prácticamente estamos empatando, el salario no regular va por arriba, el tipo de cambio oficial tiene una recuperación importante dentro del juego de las bandas. En el acumulado hasta octubre, obviamente no llega a compensar lo que ocurrió en el 2024. Y una novedad importante para no perder, y ya voy a las tasas, es que los precios mayoristas los últimos 3 meses han crecido sistemáticamente por arriba del IPC, 2,8, 3,1, 3,7, recuperando parte de la pérdida. Eso me da un acumulado de alrededor del 20%, y eso es lo que está reflejando en la lógica de la corrección cambiaria del 40%. O sea, lo que estamos diciendo es que en última instancia, cambió la lógica de la dinámica de los precios. O sea, ahora hemos entrado en un periodo que se está interrumpiendo en este momento y lo que estamos discutiendo es cómo sigue esa lógica de acá en adelante, en donde la tasa de interés lideró por mucho los precios, y tuvimos unas tasas reales fuertemente positivas. Nosotros teníamos tasa de interés, salario y precios. Y dentro de los precios, divididos los precios de los transables y los precios de los no transables. Los precios de los transables parecidos a la tasa de interés y probablemente un poquito por arriba de la tasa de interés, los precios de los no transables bien por abajo de la tasa de interés. Ahí ustedes tienen el problema de dónde cruje la economía, Y eso en cuanto a los precios. Yo creo que ahí, y seguramente sobre eso va a hablar Fernando, de esto es lo que vamos a discutir de ahora en adelante. O sea, el gobierno va seguramente a tratar de achicar o volver a reordenar ese ordenamiento de precios que en última instancia respondió a una urgencia. Cuando yo digo que tuvimos una especie de sueño entre julio, agosto y octubre, la respuesta del gobierno fue medida de urgencia, que te subo los encajes, que me saco toda la plata que puedo del mercado como puedo, para hacer las medidas domésticas que acompañaron, produzco el ingreso anticipado de los dólares del sector agropecuario. Todas esas medidas de urgencia, ahora con la normalización, tengo que devolverlas. Y tengo que construir una ingeniería de cómo irla devolviendo. Y ustedes ya van viendo, lo vieron ayer con las licitaciones del ECAP, cómo se está produciendo esa devolución para tratar de volver a llevar a esas variables a unos niveles compatibles
con los que había allá en julio de este año, ¿no es cierto? Desarmar el aparato de la urgencia. De eso se trata en este momento la coyuntura. Y eso combinado obviamente con la cuestión de las reformas estructurales que hablaba antes, porque la economía necesita esas reformas estructurales, ahora tiene la mayoría, no la mayoría, pero unas minorías lo suficientemente fuertes como para atar las negociaciones para lograrlas, porque la necesita y más la necesita si este tema de los acuerdos comerciales con Estados Unidos viene en serio, ¿no es cierto? ¿Cuánto me queda, Gustavo? ¿Me quedan 5 minutos? Sí, sí, podemos resumir en 5 minutos, así le queda tiempo a Fernando para... Perfecto. En el plano fiscal, acá están los números de los 9 meses, y acá el dato importante es que con 11 billones de pesos de superávit en el 2025 a septiembre, ya la meta con el fondo está cumplida. Y esto tiene que ver con que esta meta, ¿no? Y esto tiene que ver con un poco que la nominalidad ha sido más alta que la prevista en el acuerdo con el fondo. En el acuerdo con el fondo teníamos un crecimiento de precios del orden del 22%, y ya en los primeros 9 meses tenemos el 22%. Entonces, probablemente estamos funcionando con una nominalidad, para decir un número, entre 8 y 10 puntos porcentuales por arriba de la que está metida en el acuerdo con el fondo. Entonces, cuando el gobierno habla de que va a renegociar algunas pautas con el fondo, no solo está la más obvia, que es las reservas, y cómo va a pasar a comprar reservas, sino hay otra serie de metas que va a tener que renegociar, perdón, a partir de este hecho de que la nominalidad es más alta, un poco más alta, no es para dramatizar, de la que estaba prevista en el fondo. O sea, la economía ha funcionado, y ustedes han visto los datos, a pesar de las intenciones del gobierno de bajar la inflación al 1, ha funcionado al 2 prácticamente. Y bueno, y esa es una de las cuestiones también que tiene que decidir a mediano plazo, es cómo articula la tasa de inflación con la acumulación de reservas, y de cara al 2026. ¿Ok? O sea, si vamos por todo para tener una tasa de inflación de un dígito y bajito, o si se acepta un programa de otro tipo de consistencia con una tasa de inflación hacia 2026 del 18%, para decir una cifra. El gobierno, por las declaraciones de ayer del secretario de Hacienda, nuestro ex profesor del curso CIA, dicho sea de paso, Gustavo Carlos Guberman, está hablando de que se van a mantener las metas del presupuesto, que son un poco más bajos, como ustedes saben. El dato que siempre venimos marcando es que en el 2025 tenemos los ingresos creciendo levemente por debajo de los gastos. Ustedes lo ven en el acumulado, 43 a 48, lo ven en el mes de septiembre también, de alguna manera, 28 a 32. ¿Qué tracciona? Tracciona, obviamente, prestaciones sociales, y tracciona, en este mes, bueno, subsidios económicos, pero fíjense las transferencias a las provincias. De niveles mínimos, obviamente, hay un crecimiento en las transferencias a provincias importantes, que deberíamos esperar que sea un rubro bastante dinámico así. Yo diría entonces, para cerrar, que tenemos que pensar esta idea de que volvemos renovados, si ustedes quieren, y mejores, a la situación de cuando tuvimos la última renegociación de metas y
el acuerdo con el fondo esa fecha que les decía del 25 de julio. Por las razones que mencioné. Se ha despejado el horizonte político en el buen sentido de la palabra, tenemos probablemente una situación más cómoda de tipo de cambio, tenemos un apoyo explícito del gobierno de Estados Unidos, todo eso juega a favor de de que hagamos las cosas hacia adelante que tenemos que hacer. Perfecto. Bueno, yo dejaría, y ¿cuál sería la hoja de ruta del acuerdo de la economía para el 2026? Por eso ahí ustedes ven a la izquierda en las miniaturas los slides de las presentaciones que hice en el desayuno anterior. El acuerdo con el fondo. Hay que cumplir con el acuerdo con el fondo, hay que cumplir con el presupuesto, hay que avanzar con las reformas que nosotros llamamos estructurales, porque eso sí o sí las necesitamos por las razones que he mencionado. Modernizarnos e integrarnos con el mundo requiere que tengamos una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo. No voy a entrar, porque obviamente no tenemos tiempo, en los diferentes proyectos y un sistema impositivo más sensato. Gracias, Gustavo, gracias, Fernando. Perfecto. Muchas gracias, Bueno, Alfredo. Adelante, señor Marul. yo voy a ir directamente a lo que, primero, un poquito lo que pasó esta semana a nivel financiero. Se puede hablar de la preelectoral. La preelectoral, que ahí fíjese, mi ley preelectoral, hasta el viernes pasado era un pánico, últimos 3 meses fueron durísimos para todos, donde el dólar tocó 1.600, el oficial estaba cerca del techo de la banda, Merval 1.300, riesgo país de 1.100, tasa del 50%. El mercado llegaba, a diferencia de las encuestas daban más o menos un empate, ganaba por uno, perdía por uno, era la gran duda. El mercado llegaba mucho más pesimista que las encuestas. Fíjense cómo llegó Milei a las elecciones ahora con un riesgo país de 1.100 puntos básicos, y Macri en 2017 había llegado con un riesgo país de 438. ¿Sí? Para darse cuenta del nivel de pesimismo. El mercado no creía en las encuestas. Bien. Como no creía en las encuestas y llegó más pesimista que el promedio, y diría que las encuestas, al haber el domingo sorprendió no solamente a las encuestas, ¿sí? Sino al mercado. Entonces hubo ¿cómo es? Un rally tremendo, como lo comentábamos. A mí personalmente también me sorprendió el resultado. No veía tan contundente un +9, estaba más en el escenario, más cerca de un empate. Pero el mercado estaba, lo importante es cómo estaba prediciendo el mercado, por eso es la reacción. Fíjense cómo el dólar baja esta semana, 1.470, el dólar oficial poquito, ahora vamos a charlar por qué. Básicamente subieron las acciones, subieron 40% más o menos en dólares, los bonos 25% en dólares, a un riesgo país de 6,50, vuelven a rendir 10%, ¿sí? Y las tasas en pesos bajaron fuerte, te diría, estaban más cerca del 50, ayer cortaron a 36% la LECAP corta, un poco por la expectativa de que la licitación de ayer liberaron pesos, 4,5 billones de pesos, es mucha plata, así que seguramente hoy veamos hoy y mañana menores tasas de interés. Eh, Primer punto, bonos reaccionaron muy bien con la sorpresa positiva, acciones reaccionaron muy bien con la sorpresa positiva. El dólar no bajó tanto, ¿sí? Las tasas bajaron, el dólar no bajó tanto. La pregunta es ¿por qué? Eso lo charlamos después. Pero fíjense un poco para la perspectiva, ¿sí? Para este veranito que vamos a tener. No tengo duda que vamos a tener que esto va a seguir, ¿sí? Fíjense cómo cuando gana Macri, en la preelectoral de Macri con la postelectoral de Macri, ¿sí? El Merval pasa de $1.600 a 2.000,
El riesgo país, que ya era bajísimo, 4,38 baja a 3,50. Las tasas que habían llegado en 17% en pesos, se mantienen ahí en 18% en pesos, y el dólar baja 7% en ese momento, en esos 4 o 5 meses. Es un poco lo que uno debería esperar para ahora, ¿sí? Básicamente los bonos deberían seguir subiendo, no como pasó en los primeros 3 días. Las acciones deberían seguir subiendo, el dólar, las tasas deberían seguir bajando, ¿sí? Un poco ahora acompañado por la liquidez. Y lo que está pasando con el dólar es por qué no bajó tanto, ¿sí? Y yo tengo ahí, digo, dos lecturas. Digo, primero es la previa, ¿sí? La previa. Digo, esto quedó claro, no hay un contexto para que los bonos, digo, el riesgo país, el contexto es que va a seguir bajando, las acciones deberían seguir subiendo, las tasas van a bajar. Era un poco el escenario esperado, si al gobierno le iba bien. Fíjense perdón, voy a ir acá con lo que pasaron con las tasas de interés, que colapsaron, venían de 60 a 35, los bonos SER del 30 más inflación a 12 más inflación, los dólar link están medio que ahí al cero. Y acá a la derecha se ve los bonos SER contra los bonos en dólares, que también tuvieron un rally impresionante. Estamos todos ahora más en niveles de 10%. 10% más inflación, 10% más dólar los bonos en dólares. ¿Y cómo estamos ahora? En términos de, fíjense, tasas de interés, ahí en 35%, más o menos a mediano plazo. El dólar futuro, como ven a la derecha se ve que el dólar futuro en el corto plazo ya se está metiendo de nuevo adentro del techo de la banda, ¿sí? Después en enero está en el nivel de la banda, y en febrero y marzo un poco arriba de la banda. Eso está descomprimiendo, ¿sí? La línea que está a la derecha es si haces carry vendés dólares y haces tasa. Fíjense que hoy te da que te podés colocar con una tasa en dólares positiva para los próximos meses. Ese nivel de a marzo de 1.700 pesos, la semana pasada eran a 2.000 pesos, te podías colocar a marzo, obviamente era otro país, medio que cambió todo el escenario político. Pero un poco acá la pregunta es, ¿por qué no bajó, por qué no bajó tanto el dólar? ¿Sí? Y yo creo, mi explicación es la cobertura que hubo en los últimos 3 meses fue tremenda. El gobierno defendió la banda, el medio de la banda, no defendió el techo de la banda. Prácticamente entre dólares spot, vendió 6.000 millones de dólares spot. Del Tesoro americano, 2.000, solamente 2.000. 2.000 del Tesoro argentino, ¿sí? Y 1.200 del Fondo Monetario en el techo de la banda. Subió la tasa de interés, como decía Alfredo, y vendió casi 15.000 millones de dólares de bonos dólar link, entre bonos dólar link y futuros, que es la tablita que ven a la derecha. Básicamente si no hubiese hecho esto, el gobierno, el dólar se hubiese ido a 1.900, 2.000 pesos. Y no se hubiese ido a 1.600. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que este dólar esté más cerca del... ¿Por qué no baja? Posiblemente esté más, no digo más cerca del equilibrio. Lo que no era el equilibrio, lo que no estaba en equilibrio era el 1.600. ¿Me explico? Ese es un poco, ese es un poco el view. ¿Por qué no vimos tanto una baja abrupta? ¿Sí? Digo, el riesgo país baja 400 puntos básicos, el dólar tendría que haber bajado menos 10%, 15%, por la historia, digo.
pero no bajó un poco, posiblemente porque haya estado, no haya estado bastante defendido en el medio de la banda, no tanto en el techo de la banda, como mostramos acá. Obviamente que hay, digo, esto es en el día, en el ahora, diría. Eh, Creo yo también, digo, esa es la segunda idea, ¿por qué no bajó tanto el dólar? Un poco porque toda esta cobertura, ¿sí? Digo, toda este escenario preelectoral costó mucho en términos de dólares, ¿sí? Entonces hay expectativas para adelante sobre, bueno, el agro posiblemente no esté, ¿sí? Entonces el flujo vas a tener menos agro. Está la expectativa de, bueno, como muestro acá en la tabla, Besen vendió 2.200 millones de dólares en 1.470. Los va a tener que recomprar en algún momento, posiblemente ya se confirmó que está en tasa de interés, no se sabe todavía, yo no lo pude confirmar. Si el Banco Central le dio un bono dólar link, está cubierto o está haciendo carry, o está haciendo tasa o está en dólares. Eso no se sabe, no hay manera de chequearlo. Lo cual es importante también para la demanda de dólares, sí, para el valor del dólar, porque si Besen tiene un dólar link, no te importa, ya está cubierto, no te importa, no va a ser demanda de 2.200 millones de dólares, eso no te lo van a demandar porque está cubierto. Eh, pero yo creo que el punto de por qué también no baja el dólar, primero porque está un poquito más, diría, no digo en equilibrio, en el equilibrio de corto plazo, para decirlo de alguna manera, en este escenario bueno, donde hay una baja de riesgo país, una suba de acciones, baja de tasas y el dólar medio que no se mueve. El gráfico de la derecha es un poco lo que muestra la relación de tipo de cambio del dólar con el riesgo país. Fíjense que si el riesgo país es 1.200 como estuvo hace un mes, el dólar debería haber tocado 2.000 pesos, más o menos. Esa es un poco la relación. Ahora comprime el riesgo país y el dólar debería ser un poco menor, pero bueno, no baja porque posiblemente estuvo techeado, para decirlo de alguna manera, no sé si soy claro. Pero digo, el segundo motivo por el cual me parece que no baja, a pesar de toda la dolarización que hubo preelectoral, es un poco el foco del mercado es qué va a hacer qué va a hacer el gobierno, el Banco Central con las bandas cambiarias, ¿sí? Se demandaba mucho que recalibren. Ahora en un escenario bueno, ya el mercado se ancló dentro de la banda, está ahí al borde de la banda, como estamos viendo en la tasa, en la curva de dólar futuro. Y ayer, lo comentábamos en el Daily ayer, yo lo vengo comentando hace días, pero no se había levantado. Ayer el Banco Central sale explícitamente a decir, bueno, en la nueva fase a partir de ahora, activamente activamente básicamente dicen, vamos a acumular, vamos a salir a acumular reservas. ¿Por qué? Porque básicamente la economía se limpiaron los excesos de pesos, ¿sí? Que había, este debt overhang que decía el Banco Central en los primeros 2 años. Ahora ya lo dice explícitamente, ese periodo ya terminó, así que ahora es bueno comprar reservas. ¿Ok? Porque hace falta pesos y no las vamos a esterilizar. Entonces, fíjense, y la pregunta es, bueno, por más que el Banco Central diga vamos a comprar reservas, es a ver si el flujo te da para comprar reservas, ¿sí? Lo concreto es, fíjense lo que yo puse acá arriba, arriba, arriba y a la derecha. El acuerdo con el fondo dice que vos podés comprar reservas en el medio de la banda. El gobierno decía, lo vamos a comprar en el piso, pero el acuerdo dice bien clarito que en el medio de la banda ellos pueden comprar y que es consistente con lo que dijo el Banco Central ayer, que pueden comprar en el medio de la banda sin cambiar las bandas.
Lo que sí tiene que ser sin esterilización, o sea, es porque no hay excesos de pesos y porque la economía necesita pesos. La pregunta es si con este dólar, ¿sí?, te da para comprar reservas, por más que diga el Banco Central, diga, bueno, ahora viene una etapa de acumulación de reservas. Eh, entonces, mi respuesta es, en el corto plazo puede acumular reservas, definitivamente, por un poco, ahora se los voy a mostrar, que es, yo creo que ahora en el corto plazo, la acumulación de reservas que vimos desde el acuerdo de abril para acá, fíjense que cómo acumuló reservas el Banco Central, fue con el repo, con colocaciones de bonte, con algo de compras del Tesoro, eso es lo que está resaltado ahí. Después las vendió, no importa, pero el punto es cuáles son sus mecanismos, ¿sí? Y cuando uno hace la proyección digo, la pregunta es, ¿a este dólar puede comprar reservas? La respuesta es sí, ¿sí? Un poco también porque se viene una ola de optimismo que un poco lo que, digo, hay un revival de lo que pasó por ahí en abril, sí, post acuerdo con el fondo, abril, mayo, junio, donde aparecía el RIP, aparecía el carry offshore. Sí, aparecía un poco el Tesoro comprando estos bloques de oferta de dólares, que después se secó, obviamente, y empezó a vender y empezó a vender, pero fíjense, si uno proyecta para adelante, ¿sí? Proyecta para adelante, noviembre y diciembre, que es básicamente, digo, uno lo proyecta con que el agro va a tener poco, ¿sí? Las importaciones digo, o sea, se pagaron, pero van a volver un poquito más a la normalidad. Pero fíjense que lo que detallo acá, la cuenta capital, yo creo que va a ser, perdón, la cuenta capital va a ser el déficit que tengas de agro, lo vas a tener en la cuenta capital. Ya sea por colocaciones de ONs, que va a haber un festival de colocaciones de ONs, creo yo. Fíjense que le estoy asumiendo en noviembre entrada de préstamos financieros casi de 5.000 millones de dólares, porque son bancos, venían a un piso de entre 1.500, 2.000 millones de dólares, donde empezamos a hacer la cuenta, ayer fue Petrol a 750, donde nos vamos a acordar, en noviembre colocaron un piso de 3.000 millones de dólares, para mí es mucho más, va a ser bastante más. Un poco para aprovechar entonces, digo, va a haber en noviembre, digo, no me preocupa que no esté el agro en noviembre y en diciembre. ¿Por qué? Porque posiblemente haya flujo financiero, no solamente de colocaciones de ONs, también de carry, posiblemente algo de carry offshore. No tengo dudas de que el pago de vencimiento, del pago de enero lo van a rolear, vuelve al mercado Argentina. Entonces tenés tres factores de una cuenta capital bastante potente, digo, más potente de la que vimos por ahí en mayo y en junio. Entonces la respuesta es, ¿necesitan recalibrar o un dólar más alto para comprar reservas en noviembre y diciembre? La respuesta yo creo que no, ¿sí? Ahora, eh, digo, esto es sin hacer nada. Después, enero, febrero, marzo, se seca un poco el mercado, ¿sí? ¿Eso significa no van a tener que evaluar? No, la verdad que no. Posiblemente, yo creo que como le digo, los veo acumulando reservas, pues posiblemente un poco aprovechando el envión eh, pero también, por el otro lado, digo, si hay como diría, un optimismo bastante importante, donde el carry es mucho más importante de lo que uno espera, las colocaciones de ON son más importantes de lo que uno espera, la dolarización baja, ¿sí? Más de lo que uno espera, posiblemente ahí yo creo que hay una oportunidad y una ventana para eventualmente dejar, digo, básicamente levantar un poco las restricciones cambiarias,
¿sí? Sobre todo a las empresas. Es este el momento. ¿Me explico? Es este el momento de optimismo para la nueva fase de, de liberar restricciones. Digo, en el corto plazo me parece que lo sorpresivo del resultado, me parece que no hay espacio por ahí para recalibrar bandas. O sea, es como que el dólar lo veo quieto y aún así van a poder van a poder acumular reservas o no vender, no los veo vendiendo. Ahora, para adelante, sí, para hacerlo más genuino, para decirlo de alguna manera, yo creo que digo, el escenario para mí de recalibrar bandas y de que dejen flotar un poco más al dólar y levantando las restricciones cambiarias la veo bastante probable. No en el corto plazo, como lo vengo comentando en los semanales. Me parece que, y puede ser que el dólar no se vaya a ningún lado. Si recalibran las bandas y amplían un poco las bandas, digo, no se vaya a ningún lado es suba un poco más que la inflación, suba un poco más que la tasa de interés durante 2026, pero para nada disruptivo. Esa es un poco la lectura que uno tiene. Yo para 2026 tengo una inflación del 20% con un dólar creciendo un poco más arriba, creo que casi el 30%, pero es un poco, asumo que liberan las restricciones a empresas sobre todo, ¿sí? Un poco para amortiguar el optimismo y en ese contexto poder acumular reservas, ¿sí? Un poco, digo, para el flujo financiero va a ser fuerte, me parece. Más ahora despejado el tema despejado el tema de las elecciones y digo, y volviendo al mercado de capitales, digo, ahora, insisto con lo anterior, es la euforia post-elección de Macri te llevó a un riesgo país de 350 puntos básicos. Ok, y en 2026 y en 2027 vos tuviste una entrada de capitales fenomenal, muy diferente a lo que es los primeros 2 años de Milei, donde la entrada de capitales fue cero. Sí, no hubo carry, no hubo refinanciación de mercado fue todo pagos de bonos del Banco Central. El que te financió la cuenta capital fue el Fondo Monetario, que no lo usaste, ¿sí? Es importante siempre de resaltar, de los 14.000 millones de dólares que te dieron, solamente usaste 1.000 en el techo de la banda, porque uno lee a veces que no, te fuiste al Fondo Monetario, la verdad que ni lo usaste al fondo. Tampoco usaste lo del swap, tampoco usaste el apoyo de Estados Unidos. Digo, yo creo que era más un escenario para si te iba muy mal en las elecciones. Pero no sé si lo van a usar. La verdad que este contexto no te da para usarlo. Digo, volvés a los mercados, si sigue comprimiendo el riesgo país, a veces no lo necesitas, me parece. Eso es un poco la lectura. Ahora vuelvo con eso. Pero volviendo un poco que creo que lo decía Alfredo, es las metas con el fondo hoy. Hoy estás 9.000 millones a dólares abajo de la meta de diciembre. Por más que compres algo de reservas, acumules, igualmente vas a pedir un waiver, ¿sí? En diciembre, porque no vas a llegar, ¿sí? Eh, Ahora, me parece que este mensaje que te está dando el Banco Central es pasada las elecciones, con un apoyo contundente. Yo creo que vamos a un escenario de mayor flotación, o posiblemente de que recalibren las bandas un poco más amplias para darle un poco más de volatilidad al tipo de cambio y eventualmente flote un poco más el dólar. La verdad que con el riesgo país bajando, el dólar
va a estar bastante anclado. Digo, es muy difícil que tengas una corrida con el riesgo país bajando, digo, con la actividad eventualmente rebotando. Se va a ir lo que quiero decir es, se va a ir acomodando a su nivel un poco más de equilibrio. Digo, será el actual o un poco más arriba, posiblemente sea un poco más arriba, como un poco lo que uno espera, digo, porque vamos a tener pasado el veranito pasado el veranito de noviembre y diciembre, en enero, febrero, vamos a estar de nuevo ahí contando un poco los porotos de, bueno, no hay agro, ya entró todo lo que tenía que entrar a la parte financiera, refinanciaste, pero es como que la cuenta capital te la va a financiar, pero vamos a volver a mirar en el techo, en las tapas del diario, el turismo fue de 1.500 millones de dólares, volvió el atraso y ese tipo ¿cómo es? De flujo de información, que si el mercado está un poco más abierto, ¿sí? Y flota más el dólar sin restricciones cambiarias, que creo que van a avanzar por ese lado, el dólar va a ir flotando un poco más arriba. Y por eso veo que me parece que para el primer trimestre el dólar un poco más movido, pero ni cerca en niveles como los que vimos, subas abruptas así de tipo corrida como lo vimos en los últimos 3 meses. Bueno, creo yo que no tengo más nada. Creo que ese era el mensaje que quería dar, Perfecto. que es, eh, ya estoy yo. Listo. Perfecto. Nos quedan un par de minutos, así que gracias a ambos por la puntualidad. Tenemos una pregunta de Leonel. Fernando, ¿estás considerando esos ingresos como netos? Los de ON se me ocurre, porque dice, porque las ONs, bonos también pagan otras deudas y en Sí, caso de las obligaciones no negociables tenés inversión en CAPEX que queda fuera hasta que se ejecute localmente o bien se usa en el exterior para el pago de bienes de capital. totalmente, muy buena pregunta porque es así. O sea, eh, pero por ejemplo, ayer Tecpetrol, yo estoy asumiendo para la respuesta concreta es la mitad. Mitad es para pago y mitad es para o CAPEX. Eh, Digo, cuando colocan más de lo que vence, digo, se lo tienen que vender lo venden al mercado y eso hace bajar un poco el dólar. Fíjense, si el cálculo está bien y Tecpetrol ayer colocó 750 millones de dólares y tiene que pagar, no sé, creo que 400 en el corto plazo, eh, le sobran 350 millones de dólares, que posiblemente sea CAPEX. Digo, no lo sé, pero porque no tengo todo el plan de negocio de Tecpetrol, pero posiblemente sea CAPEX y lo tengan que pasar a pesos y para Ujú. pagar así, invertir acá en Argentina. Ok. Eh, pero sí es buen punto, el supuesto ahí es la mitad, ¿sí? Porque, digo, hay vencimientos, normalmente van a colocar para rolear, pero por ahí colocan ahora que hay euforia y por ahí el pago lo tienen en 3 meses. ¿Me explico? Ujú. Correcto. Yo agrego otra consulta con respecto a tu reflexión de buen momento para liberar las restricciones a las empresas. Si ese fuera el caso, ¿no contemplás que probablemente podría haber una dolarización de pesos que ahora están atrapados? Sí, por eso, pero eso es un poco, por eso uno en los supuestos, obviamente puede no pasar, pero en los supuestos yo mantengo una dolarización alta, Ok. ¿sí? Eh, Creo que sí, hay mucho encepado, hay dividendos, hay mucho en money market que están esperando 2, 6 años para girar dividendos. Hay empresas que por ahí están, que no se pueden dolarizar o que ya pagaron, se pagó mucho Intercompany, eso prácticamente está saldado. Las IRAs queda muy poco ya de pagos, pero entre Ciras, que digo,
el número es difícil sacarlo, cuánto se pagó, pero yo estoy seguro que se pagó, se canceló prácticamente todo. Eh, pero entre deuda comercial intercompany, deuda comercial a proveedores de a terceros, dolarización porque sí, o dividendos, podés encontrar un número Mm. alto extra a lo que demanda ya Argentina. Porque no nos olvidemos que Argentina demanda, vaya bien, vaya mal, digo, un piso de 2.500 millones de dólares por mes. Es un piso. Digo, no va a cambiar eso, por más que ahora Mm. ya, uno asume también que la dolarización de Argentina es crónica siempre, por más que ahora haya un veranito y dicen, bueno, veranito bajó a 1.400, perfecto, me dolarizo, porque mirá, yo lo vi a 1.600 al MEP hace 2 semanas, qué barato. ¿Me explico? Claro. Sí, sí, es el ADN argentino, sí. Es el ADN argentino que eso no va a cambiar, por más que haya, eso le pone un poco, me parece, a mí yo asumo un piso bastante alto de dolarización. Ujú. Eh, Digo, pero por eso, turismo va a ser alto. Digo, pasado el verano, pasado noviembre y diciembre, después volveremos al mismo, no digo a los problemas, pero digo, vamos a volver un poco a la dinámica Ah, bueno, faltan dólares, digo, mirá, el turismo se fue en 1.500 millones de dólares, es mm, una vaca muerta, clarísimo. ese tipo de títulos. Y si el dólar se queda en 1.400 naturalmente la demanda va a ir Sí, llevándolo, sí, sí, sí. pero no lo va a llevar a una crisis, eso es lo que quiero Mm. decir. Clarísimo, clarísimo. Bueno, 10:03, impecable. Antes de finalizar el encuentro, les recordamos los dos próximos eventos del instituto. El 5 de noviembre se realizará el simposio de mercado de capitales del NOA. Se podrá seguir por streaming. Y el 12 de noviembre tendremos el simposio de mercado de capitales y finanzas corporativas, así que por supuesto están invitados a escribirse. Cerramos agradeciéndole mucho a Alfredo y a Fernando por sus presentaciones y a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta el próximo encuentro. Bueno, muchas Gracias, gracias, hasta Hasta luego. luego. saludos.